Muy buenas a todos a un nuevo vídeo en el canal jugando con nuestros hijos. Hoy os traemos un juego en formato pequeño de construir torres. Se llama Torres, no construcciones, constructores. Un juego cedido por nuestra tienda amiga Distrito Cero. A lo largo de la partida veremos el contenido de la caja, sus reglas y una partida de demostración. Esperamos que os guste y que podáis suscribiros, compartir el vídeo y darle al like. Sin más, ¡vamos al lío! Bueno, pues aquí tenemos el juego de Constructores, esta pequeña caja con un montón de posibilidades. Vamos a ver qué es lo que contiene por aquí. Muy bien, lo primero, un libro de instrucciones. Un libro que parece bastante grueso. ¿Pero por qué? No os asustéis. A ver, las reglas en sí son estas dos hojitas nada más. El resto de páginas es porque hay 3 modos de juego, para que nos divirtamos mucho más y tengamos muchas más opciones y horas para jugar con nuestros peques. ¿Cómo se construye, cómo se desarrolla el juego de constructores? Es muy interesante porque cuando pensamos en construir torres, pues se nos va a la mente ¿a qué? A piezas, ¿verdad? Bueno, pues este juego son cartas. Las distintas secciones de torres nos las vamos a encontrar con dibujos de cartas, dibujos tan bonitos como estos, ¿veis? Mucho colorido, con muñequitos, tipo cómic, muy bonito. Hay 2 tipos de carta. Primero están estas, que son tanto los tejados como las bases, que se llaman cartas de constructor experto, y luego 54 cartas de constructor. Las cartas de constructor tienen 3 elementos posibles. 3 elementos posibles, que son el color, rojo, verde o amarillo, el número de constructores, ves aquí hay 2, aquí no hay ninguno, aquí hay 1, y el material, madera, metal o plástico. ¿Cómo podemos construir las torres? Las torres se rigen por 2 normas. Una, no podrá haber torres con 3 elementos iguales una encima de otra. Esta no la podríamos tener. ¿Por qué? Porque se repite, por ejemplo, el color rojo. ¿Vale? Eso no se puede hacer. ¿Qué es lo que tampoco se puede hacer? No se puede repetir más de 2 elementos de los que hemos visto. Es decir, no se puede repetir, por ejemplo, el color, el material y el número de constructores. Cartas que sí se pueden poner. Por ejemplo, estas 2. Si nosotros empezamos con esta carta, plástico verde, podremos poner encima una carta que se repita uno de los elementos. En este caso, color. No se repite el material, plástico y metal, y no se repite el número de constructores. Ninguno y 2. Esto sí es posible. Encima de esta verde podríamos colocar esta amarilla. ¿Por qué? Porque se repite el material. No se repite ni el color ni el número de constructores. Además, aparece una carta con el símbolo de una manita. ¿Esto para qué es? ¿Veis? Una manita aquí. Esto sirve porque si un jugador coloca sobre nuestra torre una carta con una mano, lo que hace es que nos destruiría una de las partes de nuestra torre. Por lo tanto, nuestra torre quedaría más bajita. Estas son las reglas básicas. Ahora vamos a ver cómo se aplican en los 3 modos de juego de este juego Constructores. Modo 1. Lío de torres. En este modo, lo que debemos de construir son 3 torres de 5 plantas cada torre. El primero que construya 3 torres de 5 plantas ganará la partida. ¿Cómo se prepara? Dejaremos a un lado las cartas de constructor experto, ¿os acordáis? Las del tejado y de la base. Barajaremos todas las cartas de constructor normal en un mazo único y repartiremos una carta boca abajo a cada constructor. Si hay 3, pues 3 constructores. Vale. Miraremos nuestra carta. Cada turno deberemos de robar una carta y podremos o bien colocar o bien descartarnos una carta porque no podemos colocar. Obviamente, al principio de la partida podemos colocar siempre una carta, que vamos a ser esta carta, por ejemplo.
Cuando nos vuelva a tocar, deberemos de robar una segunda carta y entre estas dos cartas debemos de elegir o bien ponerla encima de una torre, o si no podemos poner encima de una torre, empezar una segunda y una tercera torre, que recordemos que tenemos que construir 3 torres, o bien, como ya hemos dicho, si no podemos poner ninguna carta, descartarla. En este caso, esta carta roja de madera con 2 constructores, ¿la podríamos poner aquí encima? Pues no, porque no se repite ninguno de los elementos que hemos dicho. No se repite ni el material, ni el color, ni el número de constructores. Lo podríamos poner como segunda torre. ¿Podríamos poner esta carta? Metal, 2 constructores y verde. Pues sí, esta carta la podríamos poner encima de nuestra primera parte de la torre. ¿Por qué? Porque se repite únicamente el material. No se repite ni el color ni el número de constructores. Recordemos que la mano la podemos colocar en nuestra torre sin destruirla, ya que es nuestra. Pero podríamos utilizarla en la torre de un adversario para destruir una de las cartas de la torre de nuestro adversario y así poder ganar nosotros la partida. El primero que monte esas 3 torres de 5 niveles ganaría este primer modo de juego. Lío de torres. Modo 2. Constructores expertos. En constructores expertos hay que conseguir 20 cartas antes que nadie o tener la mayor cantidad de cartas cuando se termine el mazo de oro. Barajaremos juntas todas las cartas de constructor y de constructor experto, formando con ellas un mazo boca abajo. Se jugará por turnos, en el sentido de las agujas del reloj. Las torres se van construyendo en el centro de la mesa de forma común y cualquiera puede construir en ellas. En este modo de juego no hay torres propias. ¿Cómo se juega? Bueno, cada jugador tendrá una carta con el que hemos empezado y todos los turnos robaremos una segunda carta. Con ellas podremos o bien empezar una torre o bien seguir construyendo una torre de las que ya esté construida, siguiendo las normas que hemos dicho antes, repitiendo solo uno de los elementos que pueden aparecer en las cartas, o bien material, o bien número de constructores, o bien color. Estas torres, ¿cuándo se concluyen? Se concluyen cuando, una vez que haya un tejado, otro jugador coloque una base de tal manera que esta torre ya esté concluida. El que la haya concluido se lleva todas las cartas. Yo, por ejemplo, me llevaría 4 cartas, es decir, 4 puntos. El que consiga 20 cartas, recordemos que se termina la partida. ¿Las torres pueden ser todo lo alta que queramos? No. Como máximo 10 niveles. Una vez que haya 10 niveles, ya no se pueden poner cartas de nivel más. Solo se podría poner o bien un tejado, o si hay un tejado, una base y llevarnos todas esas cartas. Termina la partida en el momento en que uno de los jugadores obtenga 20 cartas, o bien cuando se haya terminado todo el mazo, aquel jugador que haya tenido más cartas. Modo 3. Reconstructores. El objetivo de este modo es obtener 3 puntos de victoria. Ganas un punto de victoria cada ronda si construyes una torre de 5 plantas antes que nadie. Barajaremos solo las cartas normales, las de constructor experto las dejaremos aparte. Las barajaremos y las colocaremos boca abajo distribuidas por toda la mesa, de tal manera que cualquier jugador tenga acceso a ellas. En este modo de juego todos juegan simultáneamente, en vez de seguir turnos, todos a la vez. Para empezar la partida, alguien debe de contar hacia atrás desde 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Empezamos a jugar. ¿Cómo se juega? Probaremos todos, a nuestro ritmo, una carta. Con esa carta empezaremos a construir una torre. Probaremos enseguida otra carta y veremos si la podemos construir o no. En este caso, sí podemos construirla. Recordemos que son las reglas de que solo se puede repetir un elemento, en este caso el color. Si encuentra la mano la podemos utilizar para destruir un elemento de la torre de un adversario. Y seguimos construyendo torres. En el momento en el que podamos construir una torre de 5 plantas, decimos, constructores, comprobamos que está bien construida
Y si está bien construida, nos llevamos un puntito. Y esto lo repetimos tantas veces hasta que uno de los jugadores haya obtenido 3 puntos de victoria. ¿Qué ocurre si no encaja, si no podemos encajar una de las cartas que hemos robado boca abajo? No pasa nada, la devolvemos boca abajo. Y nada más, estos son los 3 modos que podemos encontrar en este juego de constructores. Como veis, eso nos da muchísimas más posibilidades dentro del juego y más horas de disfrute. Sin más, vamos a ver un turno de juego del primer modo. Espero que os guste y vamos con ello. Bueno, pues vamos a jugar una partida a Constructorres en una de sus formas de juego que se llama Lío de Torres. En esta forma de juego, Samuel, que está a mi derecha, competirá contra Elena, que está enfrente mía, y su pequeño Ismael. El primero que logre construir 3 torres de 5 niveles, cada torre gana la partida. Lo primero que tiene que hacer cada jugador será robar una carta. Muy bien. Y ahora empieza la partida. Empieza el más joven, Ismael. Venga, robas una carta y coloca una de ellas empezando la torre. Una de ellas, que es tu primer turno. ¿Cuál coges? Esa va a escoger una que es verde, de material madera y con un constructor. Vale, le toca a Samuel. Muy bien, Samuel. ¿Cuál escoges? Muy bien, Samuel escoge para empezar una torre metálica verde con un constructor. Recordemos que a lo largo de la partida, las cartas que vamos colocando encima solo pueden repetir uno de los 3 elementos que hemos dicho, o color, o número de constructores, o material. No pueden repetirse 2 o más de esos elementos. Por ejemplo, Ismael ha colocado en su torre una segunda fase verde. Solo se repite verde, no se repite ni material ni constructores, así que perfecto. Y elige manotazo, esperar que vamos a explicar eso que consiste en manotazo. Coloca una carta encima de otra con el símbolo de la mano. Eso significa que lo que va a hacer es destruir la carta anterior de Elena. ¿Cómo? En este caso no puede construirla. ¿Por qué? Porque no puede haber en 3 cartas sucesivas un mismo elemento. Como hay 3 cartas verdes, no podría colocarla. Así que no puede colocar el manotazo y se lo coloca en él. ¿Por qué? Porque se repite solo el color verde. El número de material, el material es el número de constructores, no se repite. Genial, ponle tu calena. Vamos, otra. Toca una carta. Y ahora pensamos, ¿qué hacemos? Pero esta sí la puedes usar. La de Samuel. Va a utilizar un manotazo y utiliza un manotazo. El manotazo, fíjate, solo se repite el material. Así que el manotazo lo que hace es destruirle un nivel a la torre. ¡Oh! Vale, en caso de que no puedan utilizar ninguna de las cartas, lo que harán es deshacerse de una. Pues descartamos. Descartarse de una, descarte ahí, a un montón aparte. A Ismael le cuesta descartarse, pero, chicos, esas son las reglas. Pues nada, chicos, en este momento vamos a parar un poco y os mostramos cómo termina esta partida de Constructorres. Pues hemos terminado esta primera partida a Constructorres. Samuel se ha quedado solamente a una carta de lograr el objetivo y aquí tenemos las 3 torres de 5 niveles de Elena y de Ismael. Un aplauso para los ganadores y nos vemos en el siguiente vídeo de Jugando con nuestros hijos. ¡Wow! ¡Guau!